reumatología es una especialidad joven como tal, aunque las afecciones reumáticas son más viejas que la humanidad misma. Actualmente son cerca de 200 los padecimientos que se pueden englobar bajo el rubro de enfermedades reumáticas. La reuma para los médicos hipocráticos era el desplazamiento de uno de los humores a una parte del cuerpo en donde no debiera encontrarse. En los libros de las epidemias, Hipócrates menciona la gota y la ciática, enfermedades en las que las articulaciones se inflaman y enrojecen de forma aguda. Aconseja tratamientos con baños en aguas termales y cólchico para la gota, remedio que se sigue empleando exitosamente en la actualidad. En el México prehispánico, las enfermedades reumáticas se relacionaban con enfriamientos sobre las coyunturas, donde se creía había bocas por las que podrían entrar entes maléficos, los malos aires, que eran auxiliares de Écatl, dios del viento. En el Códice de la Cruz Badiano se mencionan los dolores de las articulaciones, la contracción incipiente de la rodilla y la gota bajo el nombre latino de podagra, así como las lesiones y crisis gotosas de las manos a las que denominan mentagra. Además de baños en temazcal y la aplicación de agua tibia o caliente, se preparaban muchos tratamientos para estos males con diversas especies de ortigas llamadas en náhuatl tzitzicastli. También se recomendaba picadura de hormigas para la artritis. Las enfermedades reumáticas son bien conocidas desde el México prehispánico, se diagnosticaban y se planteaban como enfermedades de las articulaciones. Hoy en día esto ha cambiado. Hay cerca de 200 tipos de padecimientos que clasificamos como reumáticos y tienen que ver con tejido conectivo. En esos tiempos tenían que ver con articulaciones. Posteriormente en la colonia tienen que ver con reuma, de ahí viene la palabra reumatología. Reuma es un humor que corre de algún lado del cuerpo y va a algún otro lado. Cuando se fija en las articulaciones es lo que pasa después a reumatología en primer término. Pero regresando a la época prehispánica, ¿a qué se deben los problemas articulares? Se deben a entrada de los malos aires. Quetzalcóatl, Ejecatl Quetzalcóatl, dios del viento, es el que causa estos problemas, y unos pequeños espíritus que lo ayudan a él, los ejécames, los aires, siguen siendo en la medicina popular los causantes de los problemas articulares. Se meten a una articulación, hinchan las articulaciones. En la plástica prehispánica siempre se representa la articulación como si fuera una boca. En algunos, en el Templo Mayor, en dioses muertos, por ejemplo, se plantea una boca que es la que te permite que tomes las malas influencias que vienen del inframundo y que entren al cuerpo y te den dolores en las articulaciones. Entonces, esta es la causa. Ahora, ¿qué es lo que distinguían? El Códice de la Cruz Badiano es bastante claro en esto y describe enfermedades articulares relacionadas con las creencias indígenas. Dice, contractura incipiente de la rodilla, por ejemplo, dolores y tiesura en las articulaciones, problemas en los dedos, articulaciones en los dedos, y luego introduce un término que él toma ya de los europeos, podagra, gota, igual gota, que es lo que afecta el pie, pero gota que sí se conoce porque se han encontrado restos óseos que tienen rastros de tofos gotosos de gentes prehispánicas. Los tratamientos fundamentalmente se daban con situaciones que son irritantes, pero que tienen que ver con procesos inmunológicos al fin de cuentas. Se irrita para provocar una reacción en contra, una antiinflamación. Entonces, ortigas es lo que se recomienda. Distintos tipos de ortigas. La flora mexicana tiene muchas variedades de ortiga. Y estas untadas es lo que van a causar enrojecimiento, una irritación de la piel, y después van a actuar en contra, una reacción del cuerpo en contra de aquello y actúa como antiinflamatorio. En la medicina galeno-hipocrática y los conceptos de la medicina humoral que los españoles trajeron al Nuevo Mundo, las reumas se atribuían a una acumulación de flegma en las articulaciones que causaba hinchazón, dolor y dificultad para flexionarse. Estos padecimientos se catalogaban como fríos y húmedos. La gota en sus ataques agudos era considerada como caliente en extremo y se atribuía a excesos en la comida, la bebida y la actividad sexual, aunados a la vida sedentaria.
En el libro Vergel de Sanidad o Banquete de Caballeros, publicado en 1542, Luis Lobera de Ávila, su autor, define algunas enfermedades que aquejan en particular a los cortesanos, entre ellas la gota. Este libro fue obra de referencia en padecimientos reumáticos para los médicos novohispanos. Alonso López de Hinojosos, en el capítulo 3 del Tratado V de la edición de 1595 de su libro Suma y Recopilación de Cirugía, escribe acerca de los dolores de las rodillas y de todo género de bubas, consecutivas a la gonorrea y las sifilíticas. Juan de Barrios, también autor novohispano, trata extensamente acerca de las enfermedades reumáticas en su obra Verdadera Medicina, Astrología y Cirugía, publicada en México en 1607. Al independizarse México de España, la medicina humoral fue sustituida por la Escuela Anatomoclínica Francesa. En el primer volumen del periódico de la Academia de Medicina de México de 1836, aparece un breve artículo del francés Piorry sobre la artritis espontánea aguda, y otro de Briquet en 1843, quien recomienda los baños calientes para la curación de reumatismos articulares agudos. Entonces se prescribían pomadas y ungüentos a base de azufre, y para la gota se recomendaba el comer diariamente una fuerte cantidad de fresas. En 1851 se habló de buscar una vacuna para prevenir los ataques de gota. En esos mismos años aparece el reumatismo fibroso entre los temas tratados, en el cual el componente esencial no era ya la inflamación, sino la rigidez creciente de las articulaciones. En 1870 se publican las tesis recepcionales de Manuel Pozo sobre la terapia del reumatismo en México y la de Sebastián Labastida sobre diversos métodos usados hasta entonces en su tratamiento. La de Juan Collantes de 1872 versó sobre el empleo del oduro de potasio en los reumatismos artríticos agudos. Y la de José de la Paz sobre la clínica del reumatismo articular agudo, presentada en 1874. En 1877 aparecen por primera vez en la literatura médica mexicana el salicilato de sosa y el ácido salicílico, anunciando el uso de la aspirina para el tratamiento del reumatismo agudo en una tesis de Juan María Rodríguez. También Carl Steiner se interesó mucho en un aspecto fundamental de la molécula central de la inmunología, que es el anticuerpo. Este anticuerpo, que ya se había estudiado como un elemento protector en contra de enfermedades infecciosas, también se vio que participaba en mecanismos de enfermedad, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Entonces, Carl Steiner pensó que el mecanismo de enfermedades como la artritis, el lupus, la diabetes, la esclerosis múltiple, estaban mediados por la presencia de anticuerpos. Estos anticuerpos ahora no ya dirigidos contra algo extraño como es un agente infeccioso, sino contra tejidos propios. De ahí surgió el concepto de autoinmunidad, que ya otros inmunólogos pioneros, como el doctor Emil von Behring y Paul Ehrlich, habían visto que había enfermedades que ellos llamaron horror autotóxico, estaban mediadas por la presencia de anticuerpos, que en lugar de proteger, dañaban. Y eso lo conocemos hoy como autoinmunidad. De tal manera que la inmunología tiene estas dos ramas muy directas de aplicación: el trasplante de tejidos y las enfermedades autoinmunes. En los años siguientes, destacan los estudios sobre las artritis agudas y los ataques agudos de reumatismo articular de Ramón López y Muñoz, José Olvera y Jesús Valenzuela. La reumatología como especialidad surge en 1934, cuando se funda la Asociación Americana de Reumatología en los Estados Unidos, primera en su género en el mundo. En los siguientes 15 años, una serie de acontecimientos científicos sellaron su legitimidad.
iniciaron con la publicación del primer tratado moderno de reumatología, Arthritis and Allied Conditions, A Textbook of Rheumatology, con Bernard Conroe como editor. A seguir, el Dr. Eric Waller descubrió el factor reumatoide en Oslo en 1940. En 1942, Klemperer, Pollack y Baer desarrollan por primera vez el concepto de enfermedades de la colágena, término que había sido enunciado en México por Isaac Costero y luego por su discípula Rosario Barroso Moguel. En 1948, Hargreaves, Richmond y Morton descubren las células LE, características del lupus eritematoso. Y Kench y Kendall descubren que la cortisona, recientemente aislada, tiene grandes efectos antiinflamatorios, lo que les valió el premio Nobel en 1950. Poco después, Marker, Rosencrantz y Viamonte lograron sintetizar cortisona y todos sus derivados en México a partir de los alcaloides del barbasco. Henry Kunkel, en el Instituto Rockefeller, encontró el vínculo preciso entre reumatología e inmunología, sin el cual no se puede concebir la reumatología moderna. La reumatología, pues como su nombre lo indica, surgió como un concepto de inflamación de tejidos como los músculos, los tendones o las articulaciones. Un ejemplo muy característico que vincula la autoinmunidad con la reumatología es la fiebre reumática. Por ejemplo, en México, los primeros reumatólogos se vincularon mucho con los cardiólogos que veían pacientes con enfermedades reumáticas. En 1941, en el pabellón de cardiología del Hospital General, Ignacio Chávez Sánchez concibió la idea de formar reumatólogos que implantaran y desarrollaran la especialidad en nuestro país. Recientemente se había descubierto el origen bacteriano de la fiebre reumática, padecimiento que se presenta principalmente en niños y jóvenes y se caracteriza por inflamación articular aguda con dolor y flogosis articular que salta de una articulación a otra, llamado desde fines del siglo XVII reumatismo saltón, por el médico británico Thomas Sydenham. A su regreso del Hospital General de Boston, Massachusetts, Javier Robles Gil introdujo la especialidad en los pabellones de cardiología y de medicina interna del Hospital General de México. Robles fue consultor de la especialidad al fundarse el Instituto Nacional de Cardiología y después en el Instituto de Enfermedades de la Nutrición. En el Instituto Nacional de Cardiología, Robles Gil organizó y llevó a cabo una campaña nacional contra la fiebre reumática con excelentes resultados a los que contribuyó la penicilina, recién incorporada al arsenal terapéutico. Aurelio Gutiérrez Moyano fundaría más tarde el Servicio de Reumatología del Sanatorio Español en 1962 y Manuel Boesterly en el Hospital de la Raza del IMSS. Carlos Real Encinas, formado en los Estados Unidos, se integró en 1955 al Instituto Nacional de la Nutrición. En 1954, Rafael Soto Allande y Jorge Muñoz Turnbull comienzan a utilizar la corticotropina en el tratamiento de la artritis reumatoide en menores en el Hospital Infantil de México. Píndaro Martínez Elizondo funda la consulta y luego el servicio de reumatología en el Hospital Central Militar en 1955. Poco después, Fernando Quirós Pavía lo haría en el Hospital Colonia de Ferrocarriles Nacionales de México. Por su parte, Robles Gil formó una primera generación de reumatólogos mexicanos, quienes fundaron servicios de reumatología en los principales hospitales de México. Gregorio Minst en el Hospital General del Centro Médico Nacional, Manuel Mondragón y Calv en el Hospital 20 de Noviembre del Iste y Jorge Pérez Mata en el Hospital Central de Petróleos Mexicanos. En el año de 1950 se dieron cuenta de que se necesitaba más conocimiento de las enfermedades reumáticas. Entonces se envió al doctor Javier Robles Gil, que a su regreso en realidad empezó el primer servicio de reumatología. Sin que hubiera un programa oficial, varios médicos estaban interesados en saber algo más de las reumas, así entre comillas. Y de esos médicos que no hicieron un entrenamiento formal, como lo tenemos hoy, de esta manera se difundió un conocimiento que en aquella época permitía un avance, porque ya se identificaban otras enfermedades que no fueran las enfermedades reumáticas.
Donato Alarcón Segovia, formado en la Clínica Mayo, se incorporó al Instituto Nacional de Nutrición, donde fundó el Laboratorio de Inmunología, que en 1970 fue transformado en el Departamento de Inmunología y Reumatología. Posteriormente, se incorporaron a este equipo Jorge Ramírez Peredo y Efraín Díaz Joanen, formados ambos en los Estados Unidos. Por ejemplo, dos padecimientos. Pacientes con artritis reumatoide que se trataban en los años 70, un número importante de ellos en 5 años o en menos de 10 años estaban postrados en una silla de ruedas inválidos. En la actualidad eso ya no ocurre. En la actualidad ahora un 70-80% de esos pacientes pueden recibir un tratamiento diverso o diversos medicamentos que le permitan ser autosuficiente, productivo, activo y desarrollar su proyecto de vida. O sea que se ha modificado radicalmente a través de la nueva del nuevo armamentario médico que tenemos para tratarlos. Pongo el otro ejemplo, los pacientes con lupus en los años 50, en los años 60, el 90% de los pacientes estaban muertos en 5 años. 90%. En la actualidad, con las modalidades de tratamiento que tenemos para esta enfermedad, se ha invertido. El 80 a 90% están vivos a 10 años. O sea, ha habido un cambio sustancial, ha habido una perspectiva de cambio de vida para todos estos pacientes que les permiten desarrollar proyectos de vida que no consideraban con anterioridad. Incluso en alguna época de los años 60 o incluso 70, se consideraba que una mujer que tenía lupus no podría tener hijos. Y en la actualidad, esto no es una realidad. En este momento, una mujer con lupus bien atendida, sabiendo el momento pertinente y oportuno para que logre un embarazo, puede tener varios hijos y llevar una vida como la de una mujer que no tiene lupus. El Hospital Infantil de México fue desde sus inicios un centro de atención e investigación sobre problemas reumatológicos. En 1967, Romeo Rodríguez definió en el Laboratorio de Inmunoquímica los tipos serológicos de estreptococos y los mecanismos de producción de inmunidad en las estreptocoxias. Más tarde, desarrolló con Amparo Faure una vacuna antiestreptocóxica para prevenir la fiebre reumática. En 1979, Antonio Fraga Mouret, director del Hospital de Especialidades del Hospital La Raza del IMSS, invitó a trabajar con él a Carlos Lavalle Montalvo como jefe del Servicio de Reumatología, quien en 1992 ocupó la jefatura del recién creado Servicio de Reumatología en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Regresé a México y pude presentar el examen por oposición para ser jefe de reumatología del hospital de La Raza, del Hospital de Especialidades del Centro Médico de La Raza. Ese concurso lo gané por oposición y fue muy satisfactorio porque ahí pudimos desarrollar varias líneas de investigación. Estas líneas de investigación comprenden hormonas y lupus, en donde estudiamos principalmente qué papel tiene la prolactina en la respuesta en el lupus. Ahora sabemos, gracias a esos estudios, que la prolactina favorece los mecanismos de defensa y que cuando se disminuye la prolactina en estos ratones y en el humano, es posible disminuir la severidad de la enfermedad. Esto fue una de las partes más importantes de nuestra contribución a la ciencia en el mundo y actualmente la mayor parte de los investigadores estarán de acuerdo en que fueron aportaciones muy significativas de México, del Centro Médico de La Raza, al exterior.
En 1982, Rubén Burgos se incorporó al servicio de reumatología del Hospital General, que contó con un pequeño pabellón propio con 12 camas sensables. Las patologías se han multiplicado conforme se hacen nuevos descubrimientos de la inmunología de las enfermedades reumáticas y de los procesos autoinmunes que subyacen a muchas de ellas. La importancia que tiene el origen es por el establecimiento de la sociedad, la liga o el colegio de reumatólogos, no porque existiera la especialidad o existiera un entrenamiento especial para ser reumatólogo. Eso sucede hasta 1971, aproximadamente, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México establece los programas de especialización médica. Y de los primeros que se logra meter en el currículo es el de reumatología. Entonces digamos que la historia moderna empieza al final de los 60s, 70s. Para entonces había ya departamentos de reumatología en algunos hospitales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Nutrición, el de Cardiología Ignacio Chávez, el Hospital General de México y el Hospital del Centro Médico Nacional, que esos son al final de los 60s, principios de los 70s. Esas escuelas se han mantenido a lo largo de los años. Los cursos abarcan ahora nuevas instituciones. Yo creo que son 10 sitios donde se hace el curso de especialización en reumatología. Y la producción anual debe ser actualmente de 20 o 30 reumatólogos por año. En San Luis Potosí, Juan Pablo Castanedo dirige a principios de los años 60 el recién fundado Servicio de Reumatología en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto. En Monterrey, Bonifacio Aguilar Grimaldo crea en 1968 un servicio de reumatología en el Hospital Universitario. En Guadalajara se estableció el Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital General de Occidente en 1979. La enseñanza formal de la especialidad inició en 1964 a través de residencias médicas en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS. Le siguieron la del Instituto de Enfermedades de la Nutrición en 1974 y poco después la del Hospital General de México. Así se sumaron 15 cursos que son aún insuficientes para cubrir la demanda de especialistas para atender la solicitud creciente de enfermedades reumáticas. La Liga Mexicana contra el Reumatismo cubrió de 1942 a 1960 actividades de soporte a las campañas y acciones académicas. Fue seguida en 1960 por la Sociedad Mexicana de Reumatología. El Consejo Mexicano de Reumatología, fundado en 1975, cuida la certificación y recertificación de los especialistas. Hasta 2016, habían sido certificados 607 reumatólogos y 31 especialistas en reumatología pediátrica. En 1986 se inició la publicación de la Revista Mexicana de Reumatología, que en 2005 se unió a la Revista Española para dar origen a la Revista Reumatología Clínica. En 1978, la Sociedad Mexicana de Reumatología publicó el libro Introducción a la Reumatología, dirigido a pacientes con reumatismo, artritis y otros males. En 1990 se publicó el libro colectivo Reumatología Clínica, compilado por Carlos Lavalle Montalvo. Robles Gil hizo la comparación y diferenciación del lupus eritematoso con la escleroderma en 1957. Donato Alarcón realizó trabajos pioneros a nivel mundial sobre la relación lupus y embarazo y sobre lupus en niños. Sobre el síndrome de Sjögren, en 1971, se realizaron gammagrafías de las glándulas salivales con tectenio 99M a fin de visualizar dinámicamente su disfunción. Se están creando métodos, se están utilizando criterios para detectar a los enfermos con padecimientos reumáticos en las etapas más precoces de la enfermedad. Es decir, no esperar a que tengan 2 años, 3 años de síntomas, sino tratar de identificarlos cuando tienen semanas, para que así se establezca un criterio para diagnóstico o clasificación más temprano. Y la ganancia que hay con eso es que se puede tratar con medicamentos muy eficaces, muy potentes y entrar en remisión. Es decir,
se puede apagar la enfermedad si el tratamiento es oportuno, y esa oportunidad es una ventana de 3 meses, 6 meses. Entonces la carga del trabajo y lo que hace el reumatólogo ahora es tratar de inventar sistemas de detección temprana y prescribir los medicamentos más eficaces. Las fibromialgias, que antes no eran diagnosticadas, ocupan un sitio cada vez más relevante. La espondilitis anquilosante, las osteoartritis y artritis reumatoide, osteoartropatía, hipertrofia primaria y la gota siguen atrayendo la atención de los investigadores. El conocimiento del aparato inmunitario, la caracterización funcional de las células participantes en la respuesta inmune y los mecanismos de expresión de procesos autoinmunes abre actualmente inmensas perspectivas a la investigación y a la experimentación en terapéuticas nuevas antes imposibles de prever. Los trasplantes autólogos de soporte de células madre se comenzaron a llevar a cabo hace unos 15 años en enfermedades autoinmunes. Actualmente es un procedimiento atractivo en casos graves y refractarios a otros tratamientos. El uso de células mesenquimales para reparación tisular del cartílago en articulaciones es otro aspecto terapéutico novedoso. Una biología molecular fina, llevada a sus máximas consecuencias y centrada en el sistema inmune, y los avances crecientes en genómica permiten visualizar un futuro prometedor para pacientes cuya calidad de vida se ha visto trágicamente mermada.